Bueno, y precisamente como decía Soraya, hoy inicia la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y como de costumbre inició el presidente de Brasil, en este caso Lula da Silva, quien pues habló acerca del impacto del cambio climático, hablaba de que el 10% de los países ricos son los responsables de casi la mitad de las emisiones de carbono que es liberado a la atmósfera. También pidió mayores impuestos a los ricos para tener un mundo mucho más justo. En otro orden también habló el presidente de Colombia diciendo que los países por petróleo habían ido a la guerra en Irak, habían intervenido en Irán y también en Siria, y ambos presidentes no han tomado bando en relación a la guerra en Ucrania, no han sancionado a Rusia. Sin embargo, hablan de un diálogo. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues abogó por un diálogo para solucionar el tema palestino, y en conversaciones con el secretario general de Naciones Unidas, Gustavo Guterres, hablaba acerca de pues que ya no se incluya la coca en cuanto a la criminalización de esta droga, la prohibición, ya que con el auge del fentanilo decía que era una buena oportunidad para sacar de esta lista la hoja de coca, que tiene otros usos, y quiere pues poder exportarla sin problema, o sea, ser como bandera de Colombia su país. También muy de cerca vimos la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hablaba de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe aprobar la intervención militar en Haití, la liderada por Kenia. Hablaba de que Haití había esperado muchísimo tiempo. También habló de la ampliación de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los permanentes y los no permanentes, la modificación pues del directorio del Banco Mundial. También hablaba sobre la inteligencia artificial, de que apoyaba también la creación de los dos estados, el palestino y el estado israelí, o sea, una solución pacífica en este conflicto que contemple pues ambos estados en una futura relación de paz entre los conflictos recientes que se han dado en la Franja de Gaza, en Cisjordania, entre otros. También condenó el lanzamiento de misiles de Corea del Norte y dijo que va a evitar que Irán obtenga armas nucleares. Seguimos muy de cerca este discurso de Joe Biden, que habló de que Estados Unidos tenía el deber moral de liderar el mundo, y hablaba de una mayor colaboración, de mayores alianzas, y sobre todo el tema de Haití, que tanto nos preocupa. Recordamos que Rusia y China se han mostrado reticentes de enviar una fuerza de paz, una fuerza intervencionista, ya sea militar o de paz, hacia el vecino Haití ante la crisis que se tiene. Esta asamblea tiene la particularidad de que no asiste el presidente francés Emmanuel Macron, se quedó en su país recibiendo al rey Carlos III, no asistió el primer ministro de Reino Unido, algo muy extraño, no asistió el presidente de China, Xi Jinping, pero no había asistido anteriormente, no es costumbre que vaya, tampoco el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero Vladimir Putin tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional, por lo cual podría ser arrestado en uno de los países, por uno de los países que sea miembro de esta Corte. No es la primera vez que no van 4 miembros, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero esto le quita como un poquito de importancia a esta asamblea, una asamblea muy importante porque viene después de otras que fueron marcadas por el tema del COVID, del confinamiento, en donde muchos mandatarios participaban vía virtual. Mañana habrán otras ponencias muy esperadas, por ejemplo la del presidente Luis Abinader, que veremos que va a llamar a la comunidad internacional pues a intervenir en el caso de Haití. Como siempre ha dicho que la solución de Haití necesita y requiere urgentemente la intervención de la comunidad internacional, pero otros temas importantes que se van a plantear en Naciones Unidas por otros presidentes están, por ejemplo, las inundaciones en Libia, los golpes de Estado en África, la crisis en Ucrania, que el presidente Joe Biden también hablaba de que la comunidad internacional debe intervenir, que Naciones Unidas debe intervenir, y que no aceptaba de que Ucrania pues perdiera el Donbass y perdiera Crimea, y que esto traería un gran precedente en el sentido de que si se permitía eso, ¿qué iba a pasar en el futuro? O sea, Rusia podría seguir interviniendo estados vecinos. Fernando, vamos contigo. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad.
pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?